7:33 de la mañana, ya tenemos a nuestra primera invitada en OMC Noticias. Ella es Ana Belén Cordero, es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Vamos a tratar algunos temas acerca de la Asamblea también y sobre la fiscalización de la empresa pública Flopec. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Bienvenida, Ana Belén. Hola, Ana Belén y Orlando. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por atender y aceptar este diálogo que va justamente a ampliar el tema que usted ha venido investigando. Nos llegó material a través de su relacionista público respecto de la investigación que inició ya hace unas 2 semanas atrás en el tema de Flopec, inclusive la comparecencia que tuvo uno de sus principales funcionarios o funcionarias, a efectos de saber qué pasa con esta empresa ecuatoriana, que teniendo el monopolio de la transportación del petróleo, resulta que en época de pandemia deja utilidades y ahora que estamos normalizándonos, parecería ser que las pérdidas comienzan a notarse. ¿Qué ha investigado, qué ha notado usted, asambleísta Ana Belén Cordero? Buen día. Buen día, Orlando. Así es, efectivamente, como usted lo menciona, es lamentable lo que está ocurriendo en Flopec en estos momentos. El año pasado fue un año duro, un año de pandemia. Flopec tuvo aproximadamente 55 millones de ingresos y hoy, a lo que va el cierre de julio de 2021, ya nos encontramos en menos 4 millones de dólares. Para todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento y no tienen claro cómo funciona o a qué se dedica Flopec, efectivamente Flopec es una empresa que traslada o transporta el barril de crudo en el Ecuador. De hecho, en el Ecuador no sale ningún barril de crudo si no es a través de la empresa pública Flopec. De hecho, la Ley de Reserva del Transporte, en su artículo 15, establece que debe existir un monopolio para la estatal, para la empresa pública, en la cual transporta todo el petróleo. Sin embargo, es inentendible cómo justamente lo que mencionamos, un año complicado económicamente, sanitariamente, en el 2020, tenemos ingresos bastante buenos y este año siguen en desmedro. Yo lo atribuyo, y eso está en investigación, a un evidente conflicto de interés, por decirlo menos, de la gerente general subrogante Pilar Ferry Moncayo y el último gerente comercial hasta junio de 2021, Pedro Pérez Moy. Pilar Ferry, la gerente general subrogante, trabajó 2 años para la empresa Cape Tankers, que es una intermediaria petrolera del pool Panamax International, y Pedro Pérez Moy, el último gerente comercial hasta junio de 2021, hoy trabaja para la empresa Nanam Oil, que es el broker exclusivo para Trafigura. Trafigura es un cliente de Flopec que se ha visto beneficiado de la baja de tarifas de traslado de petróleo las últimas semanas y aproximadamente también la última semana, la que acaba de pasar. En función de ello, entonces, se evidencia claramente este conflicto de interés y toda esta baja de ingresos en contra de la propia empresa que tiene que asumir estas pérdidas. Una inquietud aquí, señora asambleísta. ¿Quiénes manejan Flopec? ¿Es la Armada ecuatoriana? ¿Son exmilitares? ¿Es gente que el gobierno define en función de la afinidad política o selección en función de su currículum? ¿Cómo se determinan esta administración? Un poco para entender también si estas personas tienen más interés personales de su situación privada o eminentemente corresponden a los intereses del país, como esta empresa que es del Ecuador, de todos los ecuatorianos. Esta empresa, al ser una empresa pública, tiene un directorio. El presidente o el gerente del directorio de esta empresa pública, la gerencia EMCO, quien preside este directorio es EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, y también esta empresa pública depende también enteramente porque tiene un delegado del Ministerio de Energía e Hidrocarburos. En función de ello, cómo se designa un nuevo gerente para las distintas empresas públicas depende enteramente de EMCO, que es la coordinadora de empresas públicas. Se tiene que elaborar un perfil y en función de ese perfil se presentan unas ternas, se decide, se vota en un directorio y luego se integran las distintas gerencias de las empresas públicas. En este caso concreto de Flopec, lo que debería ocurrir es designar un perfil profesional, un perfil que no solamente tenga experiencia en el sector del traslado del barril de petróleo, sino que también
tenga el deseo de trabajar para y en favor del Estado ecuatoriano, ¿no? Aquí es un evidente conflicto de interés cuando ella fue llamada a la Comisión de Fiscalización para rendir cuentas, para explicarnos por qué siguen las pérdidas. Ella dice o ella menciona que depende de la demanda internacional, del mercado internacional, que es la ley de la oferta y la demanda. Y yo le preguntaba a ella, le digo, perfecto, si usted dice que depende del mercado internacional, aunque no es así técnicamente, porque si tú tienes el monopolio de algo, tienes la capacidad de definir y de fijar precios de manera unilateral. Pero suponiendo que fuese así, como ella menciona. El año pasado la demanda de crudo bajó drásticamente, ¿sí? Porque estábamos encerrados, estábamos en pandemia, no se requería tanto transporte, no había tanta demanda incluso de derivados, con lo cual entonces el año pasado los ingresos debieron haber decaído y más bien este año que ya se encuentra reactivándose la economía en el mundo en general, hubiesen subido entonces los ingresos. Sin embargo, es totalmente al revés. Por otro lado, ella dice que, y en algún momento dijo, es que la demanda en Rusia y en algunos países muy lejanos mencionaba, le digo, bueno, no tiene nada que ver porque el crudo, nuestro crudo, tiene una dieta, tiene un componente que es únicamente necesario o que solamente lo consumen la costa oeste de Estados Unidos y Panamá. Entonces no tiene nada que ver Rusia, Oceanía, etcétera, ¿no? Son unas explicaciones como un poco vagas que nos permiten darnos cuenta que efectivamente no se está trabajando en función de las finanzas y de la propia empresa pública, sino de intereses propios. Ahora, ¿cuál es el conflicto de intereses con el señor Pedro Pérez Moya, que fue gerente anterior de Flopec? Y aquí surge también el tema de esta otra empresa que también le sirve al país con el transporte de gas licuado de petróleo y que generalmente tiene sus naves en alta mar porque aparentemente las bombonas de gas que se construyeron en la década robada no nos sirven y están allí en Monteverde dañándose y no son utilizadas. Así es, efectivamente. Existen varias irregularidades. Uno es el tema del flete, que ya lo hemos mencionado, el tema del transporte y la utilización del gas licuado. Otro es el tema del arriendo de las lanchas de Flopec. Otro es el tema también del arriendo de los remolcadores. ¿Sabía usted que el arriendo de las lanchas, nosotros tenemos como Flopec 2 lanchas, Imbabura y Esmeraldas? Estas 2 lanchas, por una recomendación especial de un examen de Contraloría en el año 2016, se dijo a la empresa Flopec que no arriende sus lanchas, que las utilice para que no haya un egreso innecesario de recursos. Sin embargo, Flopec continúa arrendando sus lanchas. En 2019 se suscribió un nuevo contrato de arriendo de estas 2 lanchas con la empresa Delen S.A., ¿sí? Y también lo propio está ocurriendo con los remolcadores. Estas 2 empresas, tanto Delen S.A. para las lanchas como Pilot Marine para los remolcadores, no han cumplido con los requisitos específicos para contratación pública. En estos casos concretos exigían 5 años de experiencia, no las tenían únicamente 2, tienen un capital suscrito sumamente pequeño. Los TDR y todo el proceso de contratación pública, Flopec no lo ha subido a la plataforma del lugar de contratación pública. Con todas estas irregularidades es que se elabora este informe en la comisión, lo elabora mi despacho, como Ana Belén Cordero, y se aprueba en la comisión de fiscalización. Yo remití el día viernes en horas de la mañana a las autoridades competentes de este informe para que se tomen decisiones. Debemos conocer que los gerentes de las empresas públicas no son sujetos de juicio político, sin embargo sí son sujetos de fiscalización y de transparencia a la ciudadanía. Las autoridades competentes, en este caso el ministro de Minas y Hidrocarburos, el señor presidente de la República, Contraloría, SRI, la UAFE, deberán tomar sus acciones correspondientes. Veremos qué acciones toman, ¿no? Porque lo que nos da la impresión es que no hay los ajustes adecuados en diferentes ámbitos del Estado para que las cosas caminen como el presidente quiere y lo ha dicho al pueblo ecuatoriano. Ojalá que esta situación se supere y que los recursos del Estado, de las empresas del Estado, no sean mal utilizados como ya ha ocurrido con TAME, por ejemplo, ¿verdad? Donde se quiebra esa empresa y nadie da respuesta absolutamente de nada. Ana Belén tiene otras inquietudes para usted, asambleísta Cordero. Así es, bueno, cambiando también un poco de tema acerca de los juicios políticos que han sido emitidos por el defensor del pueblo, justamente Freddy Carrión. Él tuvo tiempo para poder justificar todo lo que pasó pues en el mes de mayo, si no mal recuerdo, en la falta de sus
de sus funciones. Pues no, estaba en una reunión, estaba justamente en pleno toque de queda, etcétera. Pero la justificación que tuvo Freddy Carrión, que duró horas en el juicio político, fue suficiente ante la falta de probidad de sus funciones, porque además sería Pachacutic y UNES que piensan salvarlo mediante los votos, según estábamos leyendo e informando hace un momento. ¿Por qué pasaría esto, asambleísta? Bueno, en realidad ya lo que va a ocurrir el día de mañana lo veremos concretamente el día de mañana, ¿no? Cuando ya se den los votos. UNES está bastante claro porque ellos en la comisión, sus representantes en la comisión, sus 3 miembros de UNES en la comisión, decidieron que deberían abstenerse ante este informe de recomendación de ir a juicio político. Sin embargo, Pachacutic sería un poco discutible porque quien presenta el juicio político, uno de los 2 interpelantes, el asambleísta Ricardo Vanegas, es de Pachacutic. Entonces sería incluso no apoyar a su propio asambleísta en la interpelación en el juicio político, ¿no? En función de ello, creo que Pachacutic y Izquierda Democrática están atados de manos y van a tener que votar a favor del juicio político porque sus 2 interpelantes pertenecen a estos 2 partidos. Y la bancada a la que yo represento, la bancada oficialista, la del Acuerdo Nacional, ya ha sido enfática y ha anunciado no solo que votó a favor de la censura y de la destitución del funcionario, sino que en la Asamblea Nacional haremos lo propio. Habrá que esperar exactamente, porque también no sabemos qué hay detrás auténticamente en temas políticos y de intereses que hay detrás de la posición que están asumiendo los movimientos al interno de la Asamblea para salvar unos y para acusar otros al defensor del pueblo, que hay una fragancia de un incumplimiento auténtico de sus funciones, que es lo que lo lleva al juicio político, porque lo otro, aquel supuesto abuso sexual, lo está analizando la Corte Suprema de Justicia, que es lo que confunde también el señor Cuero, asambleísta, que dice que no se puede juzgar a una misma persona por el mismo delito, cuando son 2 cosas totalmente diferentes. Pero hasta que eso ocurra, asambleísta Cordero, ¿cómo está la situación a lo interno de la Asamblea? Porque lo que se está diciendo por la bancada de Pachacutic, de UNES, del Partido Social Cristiano, es que hay una inconformidad respecto de cómo se la está manejando y la relación también con el Ejecutivo. Por ejemplo, a lo interno, la señora presidenta Guadalupe Llori está convocando a los jefes de bloques cada cierto tiempo, a veces 2 y 3 reuniones en el día para cosas que no son totalmente trascendentes. ¿Usted no ve una falla en cuanto al manejo administrativo y de los temas auténticos que hay que analizar por parte de la Asamblea Nacional en cuanto a la presidenta de la Asamblea? Totalmente de acuerdo, Orlando. De hecho, la presidencia de la Asamblea de cualquier función del Estado, del Ejecutivo y del Judicial, debe tener liderazgo. Y un liderazgo no necesariamente político, porque aquí no estamos en campaña. Tiene que haber liderazgo institucional, un liderazgo de conducir los temas, un liderazgo a favor de la institución, del respeto a los procesos, del respeto a las leyes, de hacer respetar, digamos, la institucionalidad propia de la Asamblea, no estar en dimes y diretes, en chismes, en cacareos en redes sociales, dar la cara a la prensa. Todos estos hechos que acabo de mencionar en este momento yo sí considero que son falencias de la presidencia de la Asamblea Nacional y que deben ser corregidos, por decirlo menos, en función de levantar la imagen de la Asamblea Nacional que está tan venida menos por algunos actores, ¿no? Tampoco creo que caben generalizaciones porque no por unos cuantos pagamos todos, pero sí creo que a la Asamblea le falta mucho liderazgo, mucho elevar el nivel, inaugurar un poco la ética en la Asamblea Nacional, dedicarse a trabajar. Le comentaba un poco que en los 100 primeros días en el análisis hemos tenido un desfile de ministros en la Asamblea Nacional y no está mal que acudan los ministros, que transparenten la información, que rindan cuentas, eso es lo propio en el gobierno del encuentro. Sin embargo, también los señores asambleístas tienen que ponerse a trabajar, y digo los señores asambleístas porque nosotros en la Comisión de Fiscalización sesionamos de domingo a domingo, de 8 a 8, sin parar. Sin embargo, en las otras comisiones no están avanzando en los proyectos de ley aprobados en la agenda legislativa al interior de la Asamblea Nacional y que son beneficiosos para la ciudadanía. Tienen desfilando a los ministros del tema mediático, sin embargo, el tema de fiscalizar y de legislar no camina en función de la gestión de los demás asambleístas, ¿no? Da la impresión de que aquella idea que se mantiene todavía en el colectivo ciudadano, de que hay asambleístas involucrados en actos
irregulares en sus funciones que han tenido antes, como el caso de la señora Yori, el caso de Salvador Quispe, el caso del asambleísta Vanegas y de otros más socialcristianos, de UNES, etcétera, parecería ser que está pesando mucho más que una agenda auténtica de temas que deben ser analizados por la Asamblea. Y de ahí es como vemos que hay acusaciones contra el presidente de su comisión, el señor Fernando Villavicencio, por parte del asambleísta Vanegas, a quien se lo acusa de estar involucrado en una situación de un consorcio oro negro. Y en las redes se está reproduciendo cada vez más aquello y no hay una respuesta contundente del asambleísta. No sé cómo usted analiza esta situación y este empuje que se pretende dar con una sanción para Villavicencio y dejarlo por 30 días afuera, cuando el país sabe que es uno de los hombres que más ha aportado a develar todo el manto de corrupción que tuvo el gobierno de Correa. Así es, la respuesta del asambleísta Vanegas es presentar una queja en el CAL en contra de Fernando Villavicencio. Es la defensa paupérrima que tienen algunos asambleístas o contraatacar con algún otro tema que a veces no lo logran comprobar. Yo creo que yo, si fuese el asambleísta Vanegas, me hubiese defendido en caso de que el asambleísta Villavicencio esté mintiendo y hubiese probado mis argumentos. Sin embargo, lo que él hizo fue contraatacar con una queja para que lo suspendan en el Consejo de Administración Legislativa durante 30 días por haberlo ofendido verbalmente. Yo creo que, como dije, hay que inaugurar la decencia y hay que elevar el nivel en la Asamblea Nacional. Como usted dice, se distraen los temas importantes por estos denuncias aparentes de corrupción o de llamar la atención. En realidad, si es que tuviésemos una agenda importante en los demás miembros de trabajo, de legislación, de fiscalización, estos temas pasarán a un segundo plano. Y le hablo en concreto por la Comisión de Fiscalización, donde nosotros no solamente que estamos tramitando los juicios políticos, sino también estamos haciendo fiscalización en otros temas en concreto. De hecho, se acaba de aprobar el primer informe de fiscalización que fue elaborado por mi despacho y vamos avanzando en los demás temas. Sin embargo, los demás asambleístas no han presentado absolutamente nada más, ni de fiscalización, ni de legislaciones nuevas. Las legislaciones que se han estado aprobando en este momento son heredadas de la asamblea anterior, con lo cual es bastante penoso, ¿no? Y esperemos que este informe que usted ha elaborado respecto a Flopec también tenga en la mira a otras empresas públicas, porque una de las preocupaciones que hoy en día tiene la ciudadanía es también el anuncio del ministro de Finanzas, que primero dijo vamos a aplicar impuestos a los que ganan $500, luego $1,000. No sabemos si saldrá luego con uno de $2,000, cuando hay empresas públicas que deben ser investigadas, como usted bien lo ha hecho, a efecto de que los recursos del Estado sean bien canalizados de una parte, y de otra, instituciones como el SRI, que debe también velar para que no haya ni elusión ni evasión de impuestos, donde hay un recurso importantísimo que el gobierno nacional podría también tranquilamente tramitar y esforzarse en cobrarlos a efectos de disminuir alguna carga tributaria que se piense poner a los ecuatorianos asambleístas. No sé cómo usted analiza el tema, teniendo en cuenta que usted es parte del movimiento, creo que es Gobierno Nacional. Efectivamente, de hecho el gravar a los ecuatorianos en gran medida no es una opción para el gobierno del encuentro, para el presidente Lasso. Lo que vendrá en la reforma en los próximos días ya lo sabrá comunicar en su debido momento el presidente Lasso, llegará en este mismo mes a la Asamblea Nacional y veremos este paquete de reformas que no solamente incluye temas tributarios, son temas para la reactivación del empleo. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Al presidente Lasso le preocupa esos otros 7 ecuatorianos que no tienen un empleo de calidad. Eso también incluirá en la reforma, la dinamización de la economía para crear nuevas plazas de empleo, tener más de Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Son estos varios de los temas que se incluirán en la Asamblea Nacional y que esperemos sean apoyados por la mayoría de asambleístas que lo que quieren es reactivar la economía y crear las condiciones para que existan mejores plazas de empleo para los ecuatorianos. Y en función de ello, y por supuesto, como usted menciona, avanzar con la fiscalización de las distintas empresas que han habido irregularidades, que han habido robos, para recuperar los dineros para los ecuatorianos, ¿no? Ojalá se lance todo eso, asambleísta Cordero, a efectos de que el país tenga la confianza en quienes están administrando el Estado, lo hagan de la mejor forma a efectos de saber el horizonte que se nos viene a futuro. Y valga la pena poner lo que veía en las redes anoche, una mujer de hierro, una señora como Angela Merkel, vuelve al mercado con su humilde marido
después de comprar ella misma las compras para la casa. La señora Merkel vive en un apartamento entre vecinos normales, no recibe ningún servicio gratuito del Estado y no toma nada gratis. Ojalá que eso lo emulemos aquí en Ecuador por parte de los funcionarios que buscan inclusive aquel prófugo que buscaba protección del país pagado con dineros nuestros hasta 1 año y medio, lo cual no puede ser un país pobre como el nuestro, asambleísta. Así es, debemos emular ese ejemplo de algunos países europeos y Alemania es un gran ejemplo para eso, justamente porque los presidentes allá se dedican a hacer lo que fueron llamados a hacer y no a robar. Sí, ese no es el caso del expresidente Rafael Correa, que hoy se encuentra prófugo de la justicia y que hoy necesita aparentemente resguardo policial. También se anunció el día viernes en horas de la noche que él trabajaba de corresponsal para la empresa, para el medio de comunicación estatal, digamos, de Rusia, y fue despedido al inicio de este nuevo gobierno por el gobierno ruso. En función de ello perdió un gran ingreso cuando en realidad sabemos que ni lo necesita porque tomó dineros que no fueron bien habidos o ganados producto de su sueldo. Yo creo que en función de ello el presidente Lasso está inaugurando la decencia en la presidencia de la Asamblea Nacional y creo que cuando él termine su periodo hará lo propio, ¿no? Porque el que nada debe, nada teme, y el que tiene un trabajo honesto y el que tiene ingresos propios o frutos de un trabajo honesto no tiene que esconderse y no tiene que pedir seguridad. Y usted está inaugurando también la forma de hacer fiscalización. Y ojalá que continúe en ese sendero, al igual que los integrantes de la comisión. Si tuviéramos la mitad de asambleístas con el trabajo que usted y Villavicencio viene haciendo y los integrantes de la comisión de fiscalización, la asamblea tuviera otra mira por parte del pueblo ecuatoriano. Gracias, Orlando, por sus palabras. Yo creo que yo no hubiese entrado en política si no fuese para otra cosa. En realidad, uno en el sector, yo vengo del sector privado, he trabajado toda mi vida en el sector universitario y la verdad es que trabajar en la asamblea no ha sido cosa sencilla en función de que justamente se encuentran estos escándalos de corrupción. Yo nunca he trabajado en una institución que esté cuestionada por temas de corrupción, ni mis colegas de trabajo tampoco, con lo cual para mí es bastante duro enfrentarme a estos temas, ¿no? Y yo he estado acostumbrada a trabajar toda mi vida, yo nunca me he ganado el sueldo gratis y ahora en la asamblea haré lo propio, haré lo que tengo que hacer, para lo que me eligieron los ecuatorianos. Decía en otro medio de comunicación que si uno se dedica a hacer para lo que fue electo, es decir, legislar y fiscalizar, no tiene tiempo de nada más, ni de andar visitando ministros, ni de andar gestionando nada, que dicho sea de paso, es un tema ilegal. Atiendo a los medios de comunicación, atiendo a la ciudadanía, regreso a mi casa, atiendo a mis hijos, tengo un bebé pequeño y ahí termina mi día. No sé, algunos colegas asambleístas en qué momento se dedican a hacer otros temas. Yo espero que solamente sean chismes, solo sean rumores y no se confirme ningún otro tema delictual, ¿no? Gracias a la asambleísta Ana Belén Cordero por el diálogo aquí en OMC Noticias de Ecuador en directo. Buen día y gracias por su tiempo y sus declaraciones. Encantada. Buenos días.